Bueno, entonces, bienvenidas a todas y todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario en que se estén uniendo y después viendo la reproducción de este conversatorio webinar que quisimos montar desde el Iber Connect para conversar específicamente hoy día sobre la propuesta contenida en la nueva, digamos, en la propuesta de nueva constitución que ofrece la Convención Constitucional relativa al Estado social y de derechos en Chile. Esta propuesta hoy día está en plena discusión y, como digo, ha sido ofrecida al pueblo de Chile, a la ciudadanía de Chile, para que la apruebe o la rechace en un plebiscito constituyente de salida, de término de un proceso constituyente que va a tener lugar el próximo domingo 4 de septiembre, acá en Chile. Y lo que hemos querido entonces en esta ocasión es conversar específicamente sobre esta propuesta, como digo, que la convención ofrece de transformar, pero ya vamos a conversar sobre eso, a Chile en un Estado social y democrático de derechos. Y lo que hemos querido hacer desde el blog es, uno, tener esta sesión informativa para que ustedes se enteren a pocos días del plebiscito en que está trabada una de las discusiones más importantes, no la única, pero una de las más importantes, creo yo. Y hemos hecho el esfuerzo, y yo creo que cualquiera que se esté uniendo desde Chile va a poder dar fe de eso, de tener distintas miradas, distintas voces respecto a temas que han concitado discusiones, debates y también acuerdos, por qué no decirlo, en torno a lo que está contenido en la propuesta. Entonces, hoy día nos acompañan 4 profesoras y profesores, todas y todos ellos muy conocidos, connotados, muchas publicaciones, y yo solamente voy a hacer una introducción muy breve. Que Quería presentar a Ana María García, que es profesora titular de la Universidad de Chile, a Luis Alejandro Silva, profesor de Derecho, nos acaba de decir que está disfrutando de un sabático, ¿no? Luis Alejandro fue candidato a la convención, así que yo entiendo que esté particularmente agotado después de un periodo estresante. Daniela Méndez, profesora de Derecho en la Universidad de Santo Tomás, y Rodolfo Figueroa, que es profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales, donde yo también trabajo, Domingo Lovera. Estamos en un par de oficinas, Rodolfo, así que si se cae el internet, vamos probablemente los dos a salir de esta transmisión. Y claro, yo me he unido hace poquito al blog en calidad de editor, y nos acompaña también Irene Parra, que es coordinadora editorial del blog, y como ya me he enterado y como he podido darme cuenta, es la reserva en la cual descansa el funcionamiento del blog. Así que muchas gracias por todo, Irene, y gracias también por las gestiones para montar este conversatorio. Entonces, lo que les proponía al comienzo es que tuviésemos más bien una conversación, si les parece, en el orden en que las presenté: Ana María, Luis Alejandro, Daniela y Rodolfo, en torno a algunas preguntas que quisiera formularles a ustedes. Bueno, para volver entonces a reiterar, el artículo 1.1 de la propuesta de nueva Constitución dispone que Chile es un Estado social y democrático de derechos, ¿no? Y junto con esa fórmula general, que sabemos que se utiliza en algunas otras experiencias comparadas, acompaña también la propuesta constitucional una serie de derechos sociales específicamente reconocidos, particularmente en el capítulo segundo sobre derechos y deberes fundamentales, ¿no? En parte se ha dicho, ¿no? Pero esto es lo que podemos discutir, que este vendría a significar un cambio importante en el esquema constitucional chileno, en la medida que abandonaríamos el Estado subsidiario, un Estado que ha sido presentado como uno en el que el papel del Estado es más bien el dejar hacer a particulares y a la iniciativa privada, y tomar, ¿no?, parte de la provisión de prestaciones sociales, ¿no?, dejando al Estado en un rol más secundario, y que esta propuesta lo que haría sería cambiar ese modelo, avanzando hacia un Estado más presente, más activo, y en algunos casos directamente como uno que va a realizar las prestaciones en materia de derechos sociales. Entonces, lo que yo quisiera partir preguntando, una pregunta que puede ser algo ingenua, pero yo creo que tiene un espacio para que la discutamos acá, y Ana María, quiero partir contigo, es si tú crees que en Chile ya existe de todas formas un Estado social de derecho, y que esta propuesta vendría más o menos a ratificar, a consolidar, o tú crees que efectivamente es una propuesta que ofrece campo para que se produzca algún cambio, que efectivamente es una propuesta que cambia radicalmente un esquema de organización constitucional en Chile. Ya, gracias, Domingo. Yo creo que es una cláusula tremendamente importante, y corresponde a la evolución que ha tenido el concepto de Estado de Derecho.
En Chile lo que hemos tenido son derechos sociales que están actualmente en la Constitución, la protección de la salud, el derecho a la educación, en fin, la seguridad social, también la protección del trabajo, pero son derechos que no han estado sujetos a garantías, a acciones constitucionales que verdaderamente lo protejan, a pesar que había una abundante jurisprudencia que por la vía indirecta han protegido el derecho a la educación, por ejemplo, alumnas que han sido arbitrariamente suspendidas o expulsadas, han recurrido de protección a través de la vía indirecta en razón de sus derechos sobre el contrato de matrícula, sobre el principio de igualdad, y así también en otros derechos como la salud, incluso sobre medicamentos de alto costo, pero ha sido por la vía indirecta que se le ha ido dando protección a estos derechos sociales, que se incorporaron en la Constitución actual y muy incipientemente en las constituciones anteriores. Pero yo creo que lo que hay que decir es que el Estado de Derecho es importante tenerlo en una constitución porque la verdad que esta propuesta además se proyecta en una serie de, es decir, muchísimos derechos sociales que según algunos llegan a ser 33, ¿no? Y quizá no era necesario especificarlos tanto, porque ya el artículo primero comienza con esta declaración fuerte, potente, y se declara a Chile como un Estado democrático y social de derecho. Pero este concepto ha evolucionado, porque en un principio el Estado de Derecho nació, digamos, fines del siglo XVIII como consecuencia del constitucionalismo, pero se hablaba de un Estado liberal de derecho en que el Estado realmente era subsidiario, porque no intervenía en materias económico-sociales. Pero lentamente este concepto fue cambiando, sobre todo con los problemas derivados de la cuestión social a fines del siglo XIX y a la luz de nuevas doctrinas, nuevas ideologías. Al amparo de esa nueva ideología, esta concepción de Estado de Derecho fue cambiando, el Estado liberal de Derecho pasó a ser un Estado más bien social de derecho, sobre todo con el surgimiento de los derechos sociales, como que todos sabemos, comienzan con la Constitución de Weimar y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, se incorporan en prácticamente todas las constituciones. Entonces, Estado social de derecho es un concepto que ha evolucionado, ¿no? Y son muchas las constituciones que hoy día contemplan esta fórmula, empezando por la alemana de 1949, bueno, la española del 78, y la de Chile nada dice, ni siquiera dice Estado de Derecho, ¿ah? Ni siquiera dice, pero se desprende de los artículos 6 y 7. ¿Ah? Por eso ya sea la fórmula Estado de Derecho, Estado democrático de derecho, pusieron algunas otras constituciones, y ahora muchas Estado democrático y social de derecho, precisamente para dar protección efectiva a los derechos sociales. Muchas gracias, Ana María. Luis Alejandro, tu mirada en esto, ¿tenemos ya un Estado social, un proto-Estado social, no hay Estado social y hay subsidiario? ¿Cómo lo ves tú? O sea, el punto de partida de mi respuesta es eliminar la contraposición entre Estado subsidiario y Estado social de derecho. Yo definitivamente entiendo en el contexto en que se dan qué es lo que se quiere decir, pero yo defiendo una concepción del Estado subsidiario que es completamente compatible con mover el eje de la participación del Estado hacia un mayor protagonismo, como hacia un menor protagonismo, tomando como punto de referencia la Constitución vigente. Es decir, yo entiendo que se hable de un Estado social de derecho en contraposición a lo que tenemos, porque definitivamente en el proyecto de nueva Constitución el protagonismo del Estado es mayor, se enumeran muchas más garantías que se comprenden típicamente dentro de los derechos sociales, porque se ha dado en un ambiente social y político en donde esas son las expectativas, pero creo que sobran argumentos en el texto del proyecto para defender la presencia de un Estado subsidiario también bajo este esquema. Y creo que si uno examina tres disposiciones o materias, porque es difícil constreñirla a una disposición clave, como son salud. No estoy considerando el financiamiento de la salud, sino la prestación de servicios de salud, la educación y las pensiones.
En dos de ellas se reconoce explícitamente la participación de los particulares o de los privados en la provisión de este bien, ¿no? Educación, salud. Y en el caso de las pensiones, definitivamente no se excluye la participación de los privados. Y creo que hay un, no sé si estoy usando bien la palabra, el concepto contrafáctico, porque no estoy bien familiarizado con ella, pero hay un artículo que me parece muy interesante para entender o para ilustrar mejor lo que trato de decir, que es el artículo 338 del proyecto, que define el sistema carcelario en Chile. Y hay una disposición que es la última frase del artículo 338 que dice: esta función no podrá ser cumplida por privados, ¿no? Esa disposición es muy interesante porque te muestra qué significa excluir a los privados constitucionalmente de la satisfacción de una necesidad pública, como es acoger a las personas que son privadas de libertad. Bien, esa disposición, ese tipo de exclusión, ese texto, esa redacción, nosotros no la encontramos, o vamos a decir, la encontramos tal cual, o sea, explícita, yo creo que no está en ninguna otra parte del texto, pero puedo estar equivocándome, e implícitamente creo que se puede inferir en algunas partes del texto, pero definitivamente hay muchísimas disposiciones que podemos considerar derechos sociales que no contemplan una provisión como esta. Y para mí eso refleja subsidiariedad en el sentido de que se admite un esquema de colaboración entre el Estado y los particulares para la satisfacción de estas necesidades públicas. Súper, y de hecho, solo para agregar un dato a la causa, yo estoy de hecho de acuerdo con la forma en que Luis Alejandro presentas tú los artículos en materia de lo que se denomina, ¿no?, Sistema Nacional de Educación, de Salud y de Seguridad Social. Durante la discusión de la convención, si ustedes se acuerdan, se presentó de hecho alguna moción que luego fue rechazada, donde se excluía, por ejemplo, en materia de Sistema Nacional de Salud, específicamente la intervención de privados como proveedores de prestaciones de salud, ¿no? Y eso fue rechazado. Y eso, claro, evidentemente uno podría, además de lo que dice Luis Alejandro, utilizarlo como una herramienta para advertir que no está prohibida su intervención. Ahora es interesante lo que dice Luis Alejandro, quizás lo podemos seguir discutiendo más adelante a propósito de esta doble cara que tiene el Estado subsidiario, ¿no? Y quizás uno de los problemas que hemos tenido en su aterrizaje a la realidad chilena ha sido que quizás una sola de esas caras es la que ha estado más presente que la otra, pero bueno, podemos volver sobre esa discusión más adelante. Daniela. Bueno, gracias, muy de acuerdo con lo que decía, por supuesto, Ana María, y también, bueno, con lo que decía Luis Alejandro, en el sentido de que yo también creo, bueno, y aquí es importante siempre recordar el rol de los operadores jurídicos. Al final se eligió una interpretación bastante limitada del principio de la subsidiariedad. Pero pensando en el Estado social de derecho, que era la pregunta, en la actualidad no creo que haya, o sea, no hay, la Constitución no lo dice, obviamente, como dice Ana María, han habido ciertos avances en un tema de un rol más presente del Estado, en garantizar ciertos derechos sociales, tenemos alguna jurisprudencia al respecto, pero efectivamente al consagrar esto a nivel constitucional es un cambio y un avance, y tiene un potencial transformador que yo creo bien importante, sobre todo con este catálogo bastante reforzado, algunos dirían exagerado de derechos sociales, pero de mi opinión que procede en el caso, sobre todo considerando que también la idea de Estado social de derecho, que está en varias constituciones, como decía Ana María, también es una cláusula abierta, y una cláusula llamada estas paraguas. Entonces, ligar esto con un catálogo importante de derechos sociales da un mensaje de claro cómo debe ser interpretado este concepto de Estado social de derecho. Muchas gracias, Daniela. Y Rodolfo, tu mirada respecto a este tema. Sí, gracias, Domingo. Bueno, tenemos bastante convergencia, creo yo, en varios puntos, en los cuatro. Pero acerca de Estado social, yo no diría que el asunto es todo o nada en la Constitución del 80 con la propuesta. Yo también creo que es gradual. Yo creo que la Constitución del 80, si se la quisiera mirar con simpatía y que se quisieran rescatar cosas, yo creo que el artículo primero es bastante importante en principios allí, y no están redactados en una clave subsidiaria en un sentido muy que disminuya el rol del Estado, ¿no? Sino que puede entenderse el Estado está al servicio de la persona humana, sus finalidades es promover el bien común, o sea, bastante directo y principal, ¿no? El rol del Estado, además tiene derechos sociales, la Constitución, aunque Ana María decía no
protegidos para poder ser los justiciables, pero tiene derechos sociales. Una constitución netamente liberal clásica no los tendría, y las normas de libertad económica restringen algo la forma en que el Estado se mete, pero para efectos de actividades empresariales, no de proporcionar bienes y servicios. Yo creo que es más bien gradual, una constitución con mayor fortaleza de Estado social de derecho y una menos. Además está el tema de la Constitución del 80, el artículo 5, la defensa de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Esos rigen en Chile, ¿sí? Y eso incluye derechos sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ponen estas cosas. Es más un tema gradual, creo yo, pero la propuesta allí es, en la gradualidad, ¿no? Tiene una proyección y es muy explícita, ¿no? Cuando habla Estado social y democrático, cuando habla de República Solidaria, cuando dice una democracia inclusiva, cuando habla de igualdad sustantiva, cuando hay un deber de generar condiciones y proveer bienes y servicios. Yo creo que la propuesta, claro, es un Estado más fuerte, más todos los derechos sociales que reconocen, es un modelo más fuerte de Estado social, es más explícito, es más, la literalidad, ¿no? Es más elocuente, ¿sí? Pero es más fuerte que la del 80 sin ninguna duda, pero no es para pensar que la del 80 no se podrían sacar muchas más cosas de las que se han sacado hasta ahora, ¿no? Parto por lo último y si les parece, vamos de atrás para adelante, podría ser, ¿no? Que yo pensaba lo siguiente, a propósito justamente de lo que dice Rodolfo, que se le podría haber sacado más punta, no sé si la expresión sirve para el resto de la región, se podría haber logrado más en materia de Estado social con las disposiciones que están hoy día presentes en el texto constitucional vigente. Yo solamente voy a leer rápidamente el artículo primero, inciso cuarto, dispone lo siguiente: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que establece esta constitución. Entonces te devuelvo, Rodolfo, si quieres, justo al final de lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué una cláusula que uno la lee y podría, digamos, entender que efectivamente hay un rol interesante para el Estado en materia de crear estas condiciones materiales, ¿no? Para que las personas podamos desarrollarnos espiritual y materialmente? ¿Por qué no tuvo tanta punta? ¿O por qué se la ve como que no tuvo finalmente, o no fue tan relevante como para instalar lo que podríamos denominar un Estado social de derecho? ¿Por qué esa distinción hoy día? De acuerdo. Bueno, a lo que tú leíste, ese inciso del artículo primero, habría que agregar el inciso final, ¿no? Cuando dice promover la integración armónica a todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, ¿no? Aparece igualdad de oportunidades. La propuesta habla de igualdad sustantiva, ¿no es cierto? Que incluye igualdad de oportunidades, pero también incluye igualdad de resultados. Es una pregunta difícil de abordar, Domingo, creo yo. ¿Por qué no se le ha sacado más partido? Porque, claro, puede tener explicaciones políticas, pero también está en juego un poco la visión que tenemos de cuál es el rol de una constitución. Hay constituciones en Europa Occidental, ¿no? Muy modestas en su lenguaje de derecho de Estado social, pero el legislador, ¿no? Y las autoridades administrativas crean un Estado social muy potente, ¿sí? Y que claramente nadie ha visto que sea incompatible con la Constitución o que no tiene fundamento en la Constitución. Entonces, la impresión que tengo yo es que estamos esperando que la Constitución sea muy explícita en todo lo que es importante para que entonces digamos que tenemos un modelo del tipo A, B o C y que el legislador se sienta autorizado para poder implementar esas políticas o impulsarlas y que los tribunales se sientan también que tienen las herramientas para hacerlas justiciables. Pero yo creo que hay discusión acerca de si tenemos que ver una constitución así, digamos, ¿no? Que todo tiene que estar ahí, recogido muy nítidamente en catálogos y en listados, para que entonces digamos que sí tenemos este tipo de modelo de Estado y por lo tanto las autoridades político-administrativas tienen autoridad para impulsarlo e implementarlo, ¿no? Pero no tenemos que verse así tampoco, digamos. Podría pedírsele menos a una constitución. Yo creo que quizá en esa lógica es que la propuesta, siguiendo este modo en Chile, de cómo estamos viendo la Constitución, decidió ser muy explícita, ¿no? Pues no creo que sea un requisito indispensable. O sea, me alegro que lo hayan hecho, no, pero no creo que sea indispensable que la Constitución sea tan explícita en delimitar todo lo que podría contener el máximo estado de bienestar.
Súper. Vamos a volver sobre ese tema, esperando que nos quede tiempo. Daniela. Bueno, yo no siendo experta en interpretación constitucional, me parece que una constitución siempre tiene que ser en su totalidad. Entonces no podemos simplemente basarnos en ese artículo y decir por qué no se sacó más brillo. Yo creo que tiene que ver también en el contexto, en el conjunto de artículos que conforman la constitución actual. Yo creo que a veces a lo mejor podría ser difícil haberle podido sacar brillo a un tema de un Estado más social si uno lo ve en continuación con otros artículos y sobre todo considerando lo que algunos autores han hablado del concepto de contribución económica, cómo está conformada la constitución no actual. También tendríamos que analizar el tema de los operadores jurídicos, porque se ha decidido una visión más limitada, y como decía Rodolfo, porque se habla, por ejemplo, se estableció de manera tan expresa el tema de la subsidiariedad, con una visión tan más limitada, como dijo Luis. Yo creo que son varios factores a analizar del contexto político, jurídico, en la materia de interpretación y aplicación. Es interesante tu pregunta también, porque sobre todo porque uno podría decir esto ciencia ficción jurídica, que por qué no se hizo, qué se podría haber hecho, pero considerando que no sabemos cuáles son los resultados que van a pasar, ¿no es cierto?, después del plebiscito, yo creo que es importante también hacer ese ejercicio. Sí, totalmente. Luis Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Yo tengo un par de observaciones, no sé si espero que se puedan armonizar. Primero, yo resiento mucho el contraste entre lo que era el artículo primero, lo que es el artículo primero de la Constitución vigente, inciso primero, y lo que es el artículo primero de la propuesta de Constitución. Es decir, prefiero 1000 veces una Constitución que parte diciendo todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho, que una Constitución que parte definiendo las características del Estado, que además omite en el resto de su texto una referencia equivalente a la del artículo primero. Obviamente que está allí presente, no estoy diciendo que no, pero desde el punto de vista simbólico resiento eso. También obviamente resiento la ausencia de un equivalente o el mismo texto. Era prácticamente imposible dada el etos de la discusión constitucional en la Convención, pero una norma equivalente al inciso cuarto, porque creo que sirve de marco. Evidentemente tampoco estoy diciendo que porque no está, entonces no debemos utilizarlo como criterio de interpretación de la eventual nueva constitución. No estoy diciendo eso, simplemente que desde el punto de vista simbólico, de nuevo, la presencia del artículo primero, inciso cuarto, creo que es muy útil para templar, para armonizar, para ecualizar la dinámica entre el Estado y los particulares. Y la tercera observación es quizás la más abstracta, espero que resulte, pero es señalar el riesgo precisamente de la ausencia de un artículo como el inciso cuarto del primero, porque en materia de derechos sociales, estoy simplificando las cosas y puede ser materia de debate si nos queda tiempo, pero creo que podemos reconocer dos dinámicas que no se contraponen necesariamente, que son la de la distribución de bienes y la de la cooperación, ¿no? Que no son iguales, no son lo mismo. De hecho, estoy simplificando las cosas, lo sé, pero es fácil imaginar una organización en donde hay un ente que distribuye bienes sociales, ¿no? Sin que entre los beneficiarios de esa distribución tenga que haber necesariamente una cooperación, ¿vale? Todos estamos orientados hacia el que distribuye y no buscamos ni pretendemos relacionarnos con los demás. En un esquema de cooperación, obviamente dentro siempre del contexto de la satisfacción de estas necesidades que se llaman derechos sociales, hay una necesidad del otro, ¿no? Y hay conciencia también de que el otro me necesita, es decir, hay conciencia de que juego un rol aquí. Creo que esta constitución, este proyecto de constitución, sin eliminar ninguno de los dos principios, porque de hecho, y esto es algo que yo celebro, hay una referencia explícita a la idea de cooperación, de colaboración en varias de sus disposiciones, lo cual yo aplaudo, pero me parece que es una constitución que fue fraguada en un esquema en donde el énfasis lo lleva a la distribución, y obviamente la distribución se le encomienda al Estado. Y yo veo allí un riesgo enorme para la democracia, y con esto termino. ¿Por qué?
porque la cooperación exige necesariamente consenso entre los que cooperan acerca de qué es lo que necesitamos, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades, cómo se satisfacen esas necesidades. Esa exigencia es un soporte de la democracia. En la medida en que tenemos que cooperar, tenemos que tener consenso. En cambio, un esquema de distribución crudo, que no existe, por supuesto, esto es pura teoría, pero en un esquema de distribución, ese consenso es prescindible, ¿no? De nuevo, si nos estudiamos en una lógica a lo Aldous Huxley, nosotros podemos imaginar un Estado que satisface nuestras necesidades, viviendo todos los ciudadanos satisfechos de espalda o en total indiferencia respecto de nuestros iguales. Y eso vamos a decirlo así, es pasto perfecto para una tiranía, ¿no? Y yo veo en eso un riesgo. Esa es mi tercera opción. Perdón por lo largo. No, súper. Y creo que se entiende el último punto y es interesante. Ana María, tu mirada en este proyecto que podría haber sido y no fue, o quizás fue, pero no tanto. Muy interesante todas las intervenciones, pero fíjate que hablamos tanto de subsidiariedad y de intervención del Estado, ¿no? Pero tenemos que recordar que el principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones. Una dimensión negativa o abstencionista, podríamos decir, en que obliga al Estado y a las organizaciones mayores a abstenerse de intervenir en todo aquello que pueden hacer las entidades menores o incluso el individuo, una abstención. Y la otra es una dimensión más bien participativa e intervencionista, en que el Estado protege la autonomía de los grupos menores, de los grupos intermedios, pero está siempre promoviendo, coordinando, fiscalizando y haciendo todo aquello que es necesario para la colectividad, pero que los grupos intermedios, los grupos menores o el individuo no quieren o no pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, yo diría que ahí, si nos vamos a estos polos, podemos pasar de un Estado tremendamente abstencionista y liberal y dejar que cada uno se bata por sus propias manos y con mínima cooperación y participación, lo que por supuesto que no es altamente inconveniente, y un Estado que intervenga tanto que pueda llegar a ser realmente intervenir en aquellas actividades que no solo van a ser económicas y sociales, sino que a lo mejor una intervención muy negativa y peligrosa para la democracia. Bueno, yo creo que hay que buscar un término medio, es decir, una posición intermedia es aquella que considera a la subsidiariedad como un mecanismo de distribución de competencia entre la actividad estatal y la actividad privada. Y ese es el primer punto que yo quería señalar. Hay un famoso dicho que es tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria, ¿no? Ese punto medio yo creo que es importante. Y lo otro que quisiera dar respuesta a lo que señalaba Domingo en un comienzo, que yo estoy totalmente de acuerdo con que el artículo primero es muy importante en la actual Constitución y el inciso cuarto que él ha leído, yo en realidad he hecho un poco de menos también en la propuesta, sin duda que le da una atribución importante al Estado, propender al bien común, en fin, crear las condiciones, hay un mandato ahí de crear las condiciones sociales que permitan a todos alcanzar su mayor realización. Y por supuesto todos los deberes del último inciso, que los ha señalado, me parece que lo señaló Rodolfo. Son deberes importantísimos. Pero ¿por qué hemos caído en esto que el Estado subsidiario, limitado y que no interviene? Y hablamos de Estado subsidiario como si subsidiaria fuera una sola cosa. Y no, pues tiene dos dimensiones, varias dimensiones. Yo creo que la crítica, hemos caído en esta idea del Estado subsidiario por el otro inciso que tiene el artículo primero, que es el tercero, que señala que el Estado reconoce y ampara a los cuerpos intermedios, a los grupos intermedios, y les garantiza su adecuada autonomía. Bueno, entonces, este inciso combinado con una serie de derechos económicos que están contenidos en el capítulo tercero, como por ejemplo, toda la
iniciativa económica, el derecho de las personas a desarrollar cualquier actividad económica, las restricciones para el Estado empresario, ¿no es cierto?, que requiere ley de quórum calificado, etcétera, la vigorización del derecho de propiedad, la no discriminación arbitraria en el trato económico, ¿no es cierto? Todos esos derechos fortalecen la libertad económica de la iniciativa privada, y entonces el Estado en el fondo se ha ido restando, se ha dado un modelo en que la iniciativa, la participación del Estado ha sido escasa, ha sido insuficiente, porque las políticas públicas no se han preocupado de disminuir problemas que se han generado, problemas de desigualdad social que tuvo lugar hasta que ocurrió lo que pasó en octubre del 2019. Entonces yo coincido con algo que decían estos autores, Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, que más bien la Constitución del 80 en sí misma no ha sido una camisa de fuerza para modificar la forma en que se proveen las prestaciones públicas, sino que más bien las políticas públicas han sido insuficientes, con ausencia de regulaciones, con fiscalizaciones adecuadas. Ahora, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué las políticas públicas fueron así? Bueno, a lo mejor ya tenemos que entrar a ver todo el sistema de quórum, porque evidentemente proyectos que se presentaron estaban atados a quórum supermayoritarios que impedían, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa, y yo creo que entonces esta propuesta de alguna manera abre un campo a todos estos derechos sociales y a tratar de lograr o sea, remover obstáculos, disminuir las brechas a través de la posibilidad que abre la propuesta. Ana María, vamos a seguir contigo y me quiero quedar con lo que estabas diciendo al final, porque yo creo que es clave. Yo les mandé en la minuta para conversar una pregunta que es algo, la pregunta del millón, podríamos decir, ¿no? Que es cómo se realizan los derechos sociales, ¿no? Y las prestaciones que están prometidas de acuerdo a rigurosos estándares en la propuesta de nueva Constitución. Pero tú mencionas algo que a mí me parece que es clave, ¿no? Independientemente del rol que le quepa a los tribunales y a las cortes, que tiene que ver con, para tomar la frase ya popularizada, ya no solo en América Latina, sino que también en Europa, de Roberto Cargarela, de la sala de máquinas, ¿no? ¿Cuán importante es que la sala de máquinas de ejercicio del poder esté lo suficientemente aceitada como para que llegue a tiempo con respuestas a demandas que son particularmente sentidas o urgentes para la ciudadanía? Entonces quiero juntar esas dos preguntas. Uno, ¿cómo ves tú que estaba esa sala de máquinas en el modelo actual? Si tenía lo suficiente aceite o no, o si estaba más bien trabada, ¿no? Algunos le han llamado la tesis del desacople, ¿no? Que el modelo habría buscado casi deliberadamente desacoplar demandas ciudadanas de las respuestas institucionales, y si lo juntas con la segunda, ¿no? Que bueno, entonces, ¿cómo se realizan los derechos sociales? ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Quiénes intervienen todos los poderes, algunos más que otros, etcétera? Claro. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que bueno, los derechos sociales son fundamentales, o sea, no se puede tener opinión, todos los derechos individuales en el fondo no se pueden cumplir si no hay educación, por ejemplo, no puedes comprar, vender, no puedes opinar, no puedes saber, ya. Y así vamos analizando uno que otro, entonces los derechos sociales son fundamentales. Pero es fundamental también el régimen político, porque resulta que la manera de hacerlos efectivos, porque para poder dar satisfacción a los derechos sociales se va a tener que tener, digamos, responsabilidad fiscal, usar los recursos, se habla de eso también en la propuesta, pero hay que generar recursos, hay que generar inversión, hay que dar cierta tranquilidad para prever situaciones, y en consecuencia yo creo que el régimen político y que fluya adecuadamente con gobernabilidad es muy importante. Y yo tengo ciertas críticas al régimen político en este momento. Creo que está desequilibrado, yo creo que va a ser difícil llegar a acuerdos, y ese es un punto importante. Ahora, lo otro es que es indispensable
que esto se provea a estos derechos, pero en concurso con los privados. Y como se señalaba acá al comienzo, lo decía Luis Alejandro, había solamente en relación con las cárceles una prohibición de la intervención de los privados. Y en cambio hay posibilidad de intervención de los privados en materia de educación, porque existe un sistema público educacional que, de colegios públicos, pero se reconocen también otros establecimientos, que van a ser los privados, reconocimiento. Después, en materia de salud, por ejemplo, se habla también de prestadores privados, ¿no? A pesar de que hay un sistema único de salud, pero se reconocen prestadores privados. Entonces yo creo que la clave está en permitir que el Estado asuma su rol, su intervención en materias sociales, pero dejar una participación y en concurso con la iniciativa privada es indispensable. Y luego, bueno, tal vez más adelante vamos a tocar el tema de la protección, cómo se garantizan estos derechos, pero por ahora eso es cuanto puedo decir. Y por lo demás, fíjate que si uno mira el derecho comparado en España, en Portugal, en Italia, se reconoce la libertad económica, la iniciativa privada, y reservas que son para el Estado. En Italia, igual, por ejemplo, en Italia dispone que la iniciativa privada no podrá desarrollarse de modo contrario al interés común o que perjudique a la dignidad humana. ¿Ah? Disposición importante que uno puede tomar en cuenta. En Irlanda, por ejemplo, se dice que el Estado favorecerá y cuando sea necesario suplirá la iniciativa privada en la industria y el comercio, ¿cierto? Entonces, tenemos ejemplos en el derecho comparado que una manera de lograr un desarrollo adecuado de los derechos sociales es confluyendo ambos tanto Estado como privado, en el sistema. Gracias. Yo, Alejandro, sala de máquinas, realización. Sí, muy interesante el cruce. Mira, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, después podemos rellenar, pero lo primero que se me viene a la cabeza es lo relativo que es esta cuestión al contexto social, más que a las disposiciones constitucionales. Creo que el mejor ejemplo, un poco violento, pero el mejor ejemplo es el 10%, son las leyes del 10%. Sí, ahí tuvimos reformas constitucionales de una manera, desde el punto de vista técnico, no quiero con esto hacer un statement político, muy trucha decir que es una disposición transitoria cuando, bueno, desde mi punto de vista, evidentemente saltarse la letra del texto, y hubo consenso para hacer una reforma a la Constitución sin titubeos, con participación de muchos actores de todo el espectro político. Es decir, cuando se quiere, se puede, ¿no? Y entonces no es un problema de la sala de máquinas el qué tan pronto o qué tan adecuadamente el poder político responde a las demandas de la ciudadanía. Creo que lo que está en juego, y esto vale para la Constitución vigente y va a ser exactamente lo mismo para la Constitución que venga, con una sala de máquinas desde mi punto de vista mucho más defectuosa en todo caso, ¿cuál es el respeto que queremos, cuál es la deferencia o el respeto que queremos reconocerle a las minorías? Que es una paradoja de las democracias constitucionales. O sea, es imposible escapar a esa cuestión que nos obliga a fijar una frontera en donde decimos, mira, de aquí para allá lo que piense la minoría no nos importa, de aquí para acá lo que piense la minoría nos importa, ¿no? Y obviamente que ese es un juego delicado, no solo por el tema de legitimidad que está implícito, sino también por la calidad de las respuestas a la satisfacción de las necesidades públicas. Y aquí, y con esto termino, en el fondo, yo creo que cualquiera sea el esquema constitucional, deben respetarse algunas condiciones. Entre ellas, no pretendo ser exhaustivo, y de hecho creo que se solapan algunas, pero la primera es lo que decía Ana María, y lo dije al principio, es el juego en equipo. Es decir, esto tiene que entenderse como una tarea colaborativa entre el Estado y los particulares. El Estado solo no puede, y de hecho fue, si yo no me equivoco, una de las razones potentes para no privar a los privados en materias de salud, porque se dieron cuenta que el Estado no tenía capacidad simplemente, ¿no?
Entonces, primero, el juego en equipo. Segundo, el reconocimiento de muchas opciones posibles, es decir, no hay una única solución, ¿no? Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta cuando se redacta una constitución y obviamente cuando se discuten políticas públicas. Lo tercero es vamos a decirlo así, reconocimiento, respeto de las leyes, lo digo entre comillas, económicas, ¿no? Creo que nos sobra experiencia para entender que la economía como fenómeno humano tiene u obedece a ciertas leyes, ¿no? Lo digo entre comillas porque no son leyes de la naturaleza, pero creo que la experiencia nos muestra que a determinadas acciones hay determinadas reacciones, y pretender satisfacer los derechos sociales al margen de lo que podemos aprender de allí me parece contraproducente. Y lo último es el reconocimiento al sustrato técnico que acompaña cualquier respuesta política a la necesidad de una satisfacción pública, ¿no? Y esta era la última idea, porque cuando hablamos de la deferencia o el respeto que decidimos tener las minorías, si es que ese respeto no es mucho, y es decir, con simples mayorías es muy fácil ir adelante, iremos más rápido probablemente, pero existen buenas razones para pensar que iremos peor desde el punto de vista técnico, ¿no? Y eso obviamente que tiene, y porque estoy seguro que aquí todos reconocemos, podemos estar en desacuerdo cuál es la propuesta técnica mejor, más conveniente, pero que hay un sustrato técnico potente detrás de la satisfacción de las necesidades públicas, es indudable. Y cuando se legisla muy rápido, hay efectos colaterales que pueden terminar dañando o causando mayor daño que el beneficio que hicimos con las políticas públicas. Súper, gracias Alejandro. Solo una breve nota de contexto para el auditorio, y es que, claro, efectivamente en Chile tenemos un sistema privado de seguridad social donde los fondos solamente pueden ser destinados a prestaciones sociales de acuerdo a los requisitos legales. No existe la posibilidad, no existía, digamos, la posibilidad de utilizar esos recursos para otros fines, pero durante la pandemia efectivamente se aprobaron una serie de reformas constitucionales, y el detalle lo podemos dejar para alguna otra sesión, en la que se autorizaron estos retiros excepcionales, como digo, de recursos que estaban por ley destinados para fines prestacionales, pero para que la gente los pudiera usar para efectos de poder contrarrestar las vicisitudes económicas en el contexto de la pandemia. Y eso generó efectivamente un debate constitucional súper interesante, porque se hizo a través de introducir disposiciones constitucionales transitorias y no modificando el cuerpo de la Constitución propiamente tal. Daniela. Ay, que no va a funcionar el micrófono. Es una gran pregunta, el de la sala de máquina. Aceitadita tiene que funcionar. Es complejo. Bueno, en general, el pensar el garantizar derechos es una pregunta compleja, porque ¿por qué hablo de esto de garantizar derechos? Porque he escuchado mucho que en discusiones académicas se hace esta pregunta respecto a garantizar derechos sociales, pero ojo, los derechos civiles y políticos también se garantizan. Y también hay recursos públicos, y también se ha tenido que tomar decisiones, ¿ya? O sea, tenemos que pensar lo que ha significado la reforma del sistema procesal penal, de familia, lo que significa establecer votaciones periódicas, o sea, ya se ha destinado recursos públicos, se ha trabajado en destinar recursos públicos, ¿no es cierto?, en garantizar derechos civiles y políticos. Y por otro también, yéndome un poco a lo que decía anteriormente Luis Alejandro en la pregunta anterior, siguiendo los parámetros de derecho internacional, que es mi tema, el establecer un reconocimiento a los derechos sociales y garantía a los derechos sociales no significa para nada dejar al lado a los privados, ¿ya? Y menos pensar en un concepto llevándolo al extremo tiránico del Estado todopoderoso, ¿no es cierto?, dejándolo a los privados. Es todo lo contrario. O sea, generalmente hay que pensar en el origen del concepto del Estado social de derecho, que es un poquito respuesta a la tiranía, y también cómo se ha hecho un link con la idea de democracia participativa y social y sustantiva. En este sentido, obviamente, yo creo que hay que hacer un debate interesante, complejo, sobre cómo van a trabajar los distintos órganos del Estado en poder lograr garantizar estos derechos sociales. Es un trabajo que se viene arduo, y en este sentido yo
creo que el derecho internacional puede dar también muchas luces en esto. Yo creo que es bueno mirar la experiencia comparada, pero también el derecho internacional. Y en esto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha hecho un trabajo extenso, ya sean observaciones generales o reportes a Estado, sobre la garantía de derechos sociales. Yo creo que, y cómo tienen que actuar los distintos órganos del Estado, yo creo que ahí también es importante echar una mirada y tener una buena orientación respecto al tema. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniela, de hecho, al final, yo creo que permite, de hecho, un poco temperar parte un poco de los comentarios que uno de repente ha tenido que leer respecto a lo que eventualmente supone, qué sé yo, el reconocimiento del derecho a la vivienda o el reconocimiento del derecho al agua. Nos quedan algunos minutos todavía para escuchar a Rodolfo, pero por favor, si alguien se anima también a hacer alguna pregunta, bienvenida, bienvenido para que la haga ya sea por el chat o a viva voz. Rodolfo, tu visión sobre sala de máquinas, Ah, realización. de derechos sociales, sí, claro, es que puede ser sala de máquinas para el funcionamiento del sistema político, o en particular para derechos sociales. Me voy a quedar con lo último, derechos sociales. Yo aquí me entusiasma el modelo sudafricano, ¿no? De que la Constitución señala expresamente que los derechos sociales se impulsan por ley y otras medidas, ¿sí? Siguiendo al PIDESC, ¿no? O sea, el legislador, los grandes consensos, ¿no? Luis Alejandro hablaba de consenso. Tiene que, el Estado de Bienestar lo diseña, ¿no? El legislador con sus leyes, ¿sí? ¿Qué tipo de provisión de salud tenemos, seguridad social, qué modelo, qué rol de los privados, cuál del Estado? Tiene que haber una ley. Ahora, eso tiene que bajar en un sistema muy descentralizado, ¿sí? O sea, los derechos sociales se traducen en beneficios concretos para la ciudadanía y eso requiere una coordinación con autoridades locales muy descentralizadamente, no puede ser todo de Santiago. Entonces ahí hay que armonizar un sistema de competencias para autoridades regionales y locales. Y tercero, un control judicial sobre todo lo anterior, de la legislación nacional central, de normativa inferior, reglamentos, de decisiones locales, de autoridades locales, que todo eso se pueda controlar, se pueda judicializar, aunque la palabra judicializar tiene una mala connotación, parece, pero que se pueda controlar. Pero ahí yo terminaría diciendo que, que los jueces controlen, ¿no? Si las autoridades están cumpliendo con lo que señalan las normas que fundan su acción, y no que los jueces decidan ellos las políticas públicas, no que ellos decidan la provisión de bienes y servicios, no que los jueces decidan quién tiene derecho a la salud y a obtener un remedio de alto costo, sino que eso lo decida el legislador o la autoridad que el legislador designe, ¿no? Como el Ministerio de Salud a través de un decreto, pero no los jueces. Entonces para mí la sala de máquina tiene que descentralizarse partiendo de grandes consensos o grandes mayorías en la legislación y que los jueces puedan controlar las políticas y los actos administrativos o de autoridad administrativa sin ellos decidir cuál debe ser la política. Súper. Nos quedan 10 minutos y les quiero plantear la última pregunta y volvemos entonces al orden en que estábamos recién, ¿no? O sea, Rodolfo, Daniela, Luis Alejandro y Ana María. Y lo mencionó algo al pasar Luis Alejandro, ¿no? La Constitución menciona una serie de principios relevantes para efectos de la realización, garantía y respeto de los derechos fundamentales, de todos los derechos fundamentales, que son el principio de progresividad y no regresión, ¿no? Que es un estándar del derecho internacional que lo recoge y lo incorpora a la propuesta. Y otro principio que a mí me parece particularmente relevante para los derechos sociales, aunque también tiene, como dice Daniel, un impacto en derechos civiles y políticos, que es el principio de responsabilidad fiscal. ¿Cómo? ¿Cómo impacta, qué beneficios tiene reconocer este principio de responsabilidad fiscal? ¿A quién le habla directamente ese principio? ¿Le habla más a la legislatura? Jueces y juezas resolviendo casos como los que mencionaba Rodolfo recién, ¿deberán también observarlo, preocuparse del impacto fiscal, por ejemplo, de sus decisiones? Partimos con Rodolfo en esta última pregunta. Es una buena pregunta. ¿A quién le habla? Viendo la práctica chilena, yo creo que instalando los jueces, bueno, a la Corte Suprema en particular, por los gastos, ¿no? Solo el año 2019, en los casos de remedio de alto costo, la jurisprudencia de la Corte Suprema implicó $19 millones para beneficiar a un puñado pequeño de personas, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad, pero yo creo que le habla en buena medida a los jueces en lo que está pasando ahora, ¿no? Que tratan de suplir lo que está fallando y toman ellos las decisiones. Yo creo que el Consejo Fiscal en buena medida va a tener que ver con un control jurisdiccional de derecho. Yo creo que el legislador sabe que tiene que ser y el gobierno tiene que ser responsable, digamos. Pero le puede hablar a los legisladores que aprobaron los retiros, no lo sé. Gracias.
Daniela. Sí, esto es muy coherente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no es cierto?, el artículo 2, número 1, y por eso también es importante a la gente que demoniza esto de garantizar derechos sociales, porque el tema de la responsabilidad fiscal está ahí, está en la exigencia internacional, o sea, lo dice expresamente que se tiene que tomar estas medidas hasta el máximo de recursos disponibles, ¿ya? O sea, aquí no se le va a exigir a ningún Estado lo imposible. Y en este sentido yo creo que esta cláusula habla a todos. Habla, obviamente, yo creo que lo que dice Rodolfo es cierto, que obviamente habla el Poder Judicial, y en eso resaltar que, o sea, los derechos son justiciables. El tema es hasta dónde están los límites de lo que hace el juez cuando interviene, ¿no es cierto? Pero también al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. O sea, las decisiones de garantizar, sé que hablamos de derechos sociales, pero de garantizar derechos, siempre tienen que tomarse con responsabilidad, y en esto es bien importante, y por eso se habla tanto de progresividad en materia de garantizar derechos, y de no tomar medidas regresivas, ¿no es cierto? Solamente se puede tomar en ciertos casos bastante excepcionales y por un periodo determinado alguna medida regresiva respecto a ciertos derechos. Entonces yo creo que habla todo y un poquito reafirmar lo que ya está bastante establecido en derecho internacional en materia de derechos humanos con la garantía de derechos. Gracias, Daniela. Luis Alejandro. Bueno, la armonía entre la satisfacción de los derechos sociales y el principio de responsabilidad fiscal son un reflejo de la seriedad con que la Convención en este punto se tomó el debate, entendiendo que lo obvio, pero que existía el riesgo de que no quedara escrito, que es que las posibilidades del Estado no son infinitas y que hay un límite, y este límite en el fondo está consagrado en este principio de la responsabilidad fiscal, además de otros que pudieran extraerse del texto. Ahora, mi dificultad con el modelo que consagra el proyecto de nueva Constitución tiene que ver con la judicialización, que es de lo que se está hablando un poquito Rodolfo y Daniela. Y aquí, claro, el problema no es necesariamente, aunque existe ese riesgo también, de que los jueces obliguen al Estado a través de la judicialización a gastar más de lo que pueden gastar. El gran problema es que los jueces obliguen a gastar en algo distinto a lo que los poderes políticos definieron, es decir, que le cambie las prioridades, ¿no? Es como, mira, tenéis 10 lucas para ir a la feria y tú queréis gastarla 3 y 4 en tomate, apio y palta, y después viene alguien y te dice, no, mira, te vaya a gastar 6 en galleta y te vaya a gastar los otros 4 en jugo, ¿no? No gastaste más de lo que tenías, pero te cambiaron las prioridades, ¿no? Y creo que el proyecto de constitución que estamos discutiendo ahora es mucho más propenso a activar en los jueces ese tipo de intervenciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque el clima, ¿no?, que ha generado la discusión constitucional, su origen, el debate que la acompañó, ha levantado grandes expectativas, ¿no? Grandes expectativas en la ciudadanía de ver satisfechas sus necesidades sociales básicas, educación, salud, pensiones, etcétera, en una medida que obviamente no se puede fijar, ¿no? Entonces hay un problema de expectativas que previsiblemente va a encauzarse a través de los tribunales de justicia cuando vean que ni el Ejecutivo ni el legislador responden a esas expectativas. Segundo, hay mucho más texto, es decir, cada una de las garantías, y no estoy pensando solo en aquellas que el proyecto de Constitución replica de la Constitución vigente, sino en todas las nuevas garantías que crea, hay mucho más texto. Y todos somos abogados aquí, no litigantes, yo por lo menos nunca he litigado, pero sabemos que mientras más texto, más puntos de apoyo para el litigante, ¿no? O sea, el litigante se mueve como pez en el agua en textos densos, generosos, ¿no? Y obviamente que cuando se ve constreñido por textos escuálidos, sus posibilidades son menores. Por lo tanto, la litigación tiene un ambiente mucho más favorable en este proyecto de constitución que tiene mucho más texto. Tercero, hay mucho más derecho, ¿no? Pero mucho más derecho. No quiero decir que porque no estuvieran en el texto de la Constitución vigente no fueran protegidos, muchos de ellos de hecho son protegidos y por eso se reconocieron en la nueva Constitución, en el proyecto, pero obviamente que eso también previsiblemente hace pensar que va a haber mucha más judicialización.
El cuarto punto es la misma acción de tutela que se consagra, que a diferencia de la Constitución vigente, el artículo 20, que discrimina entre algunas garantías y otras, ¿no? La acción de tutela del proyecto de nueva Constitución no hace esa distinción, es decir, protege todos los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, lo cual, de nuevo, tiene unos ciertos condicionamientos, pero sabemos que para cualquier litigante son una valla que mide 2 centímetros, la va a saltar con los ojos cerrados. Por lo tanto, hay muchos más derechos también, la acción de tutela cubre un número mucho mayor de derechos, con lo cual obviamente hace previsión. Y lo último, y con esto termino, que es una norma que está en las disposiciones transitorias, pero que yo la veo como tremendamente peligrosa, y de hecho una de las grandes, no sé, las grandes razones por las que yo, en fin, la disposición transitoria es la segunda. Ahí hay una frase que dice que los jefes de los servicios públicos deben adecuar sus normativas internas conforme a la nueva Constitución. Es decir, no hay leyes que condicionen el posterior desarrollo reglamentario interno de los servicios públicos. ¿Qué es lo que se entiende con eso? O por lo menos la posibilidad que se abra. Que los jefes de servicio de salud, educación, pensiones, lo que quieras, adapten sus normativas internas a un texto constitucional mucho más progresivo en materia de derechos fundamentales y se generen una cantidad de desencuentros entre la normativa vigente legal, la normativa interna del servicio adecuada al nuevo texto de la Constitución, que obviamente va a resolverse en tribunales. Por esas 5 razones veo el texto del proyecto mucho más propenso a la judicialización de los derechos sociales que el actual. Súper. Ana María. Bueno, yo creo que el principio de responsabilidad fiscal y de progresividad les habla a todos, ¿no? Le habla a la Corte Suprema, le habla al Legislativo y al Ejecutivo. La Corte Suprema en realidad realizó hasta el momento, digamos, de acuerdo a esta Constitución, lo que pudo en materia de derechos sociales, porque estos no estaban garantizados, no tenían resguardo. Y evidentemente que, claro, se produjo una intervención en las políticas públicas indeseadas, pero era porque el sistema no daba ninguna protección a los derechos sociales. Entonces, sin duda, le va a hablar al Poder Judicial. Le va a hablar también, creo que es muy importante, al Congreso de Diputadas y Diputados, porque resulta que ellos van a tener la iniciativa legislativa en materia de gastos, que antes es una atribución exclusiva del presidente de la República, porque es el responsable de las finanzas públicas, y en consecuencia él tenía ese resorte en la mano para evitar un desborde económico, financiero del Estado. Pero ahora creo que le habla la responsabilidad fiscal, y ojalá lo escuchen, el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso, y donde tiene mucho menos injerencia el ex Senado, que va a ser el Consejo de las Regiones, ¿no? Entonces, y le habla también al presidente, porque el presidente va a tener dentro de este sistema la atribución de intervenir en ciertas materias que debe contar con la concurrencia necesaria presidencial. Pero ahí, en materia de gasto, sobre todo, que satisfacer los derechos sociales va a significar mucha plata, va a haber una permanente disputa, de acuerdo al actual sistema, entre el Congreso y el Ejecutivo. Ahora, pienso también que se ha incurrido en un exceso de detalle, ¿ya? Yo creo que es excelente que se reconozcan una serie de derechos sociales, pero se reconocieron con mucho adjetivo, con muchos principios, con muchas características que a mi modo de ver no era necesario, y que se va a prestar también para una cierta judicialización, como señalaba recién quien me antecedió en la palabra, que es Luis Alejandro. Y finalmente van a haber muchas acciones, porque la acción de tutela procede para todos los derechos políticos, sociales
individuales para todos, y frente al juez de la instancia, y no ante la Corte de Apelaciones, y con preferencia. Entonces yo creo que va a ser todo más lento, difícil, y quizás eso de alguna manera pueda regularlo el legislador, porque está establecido en términos amplios. Pero yo creo que esos son los aspectos principales, y hay que tener muy en cuenta lo de la responsabilidad fiscal y el principio de progresividad también, ¿no es cierto? Que la ciudadanía no tenga estas expectativas tan exageradas, porque no se va a poder solucionar ni prever a todos estos derechos, sino en forma progresiva. Muchas gracias, Ana María. De hecho, yo creo que es interesante lo que se menciona. Hoy día el recurso de protección, que es la acción de tutela de derechos fundamentales de emergencia, dispone, por ejemplo, que esta procede contra todo acto arbitrario o ilegal que lesione alguno de los derechos fundamentales listados. Pero las Cortes de Apelaciones no tuvieron ningún problema para levantar una doctrina conforme a la cual la protección no procede sencillamente contra resoluciones judiciales. Perdón, esto el texto no lo dice expresamente, pero los tribunales han desarrollado una serie de doctrinas donde han justamente venido acotando, ¿no?, el ámbito de protección de las acciones de emergencia constitucional, y esto ha pasado en muchas partes, en muchas otras partes no, pero yo creo que hay un margen para confiar en que también los tribunales, ejerciendo eso que Víctor llamaba virtudes pasivas, saben dónde entrar y dónde no. Estamos sobre la hora, los invito a leer un comentario interesantísimo que coloca Mariano en el chat, con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo en todo caso, este rol garante del Estado como un rol todavía secundario frente a la prohibición mercantil. Espero, Mariano, y le dejo la tarea a Irene, Irene, la que tiene que mover el buque, de que ojalá pudiésemos tener una conversación en torno a esta cuestión, que es cierto, en el debate chileno, y quizás por el contexto de campaña, estimado Mariano, puede que se comprenda más, no sé si Ana María, Luis Alejandro, Rodolfo y Daniela lo compartirán conmigo, en que claro, el contexto de campaña, de información que está agobiándonos a todas y a todos realmente, muchas veces terminamos con discusiones que parece que están presentadas dicotómicamente, que así efectivamente se las presenta, pero creo yo que permiten que en el detalle encontremos varios puntos de acuerdo como los que yo creo que hemos encontrado acá, entre profesoras y profesores, que hablo por mí, pero yo creo que por todas y todos también nos respetamos, que tenemos puntos divergentes en muchas materias, pero con quienes también hemos compartido en otros ámbitos y compartimos de hecho intereses de investigación. Sin ir más lejos, con Luis Alejandro tenemos visiones muy distintas respecto a esto, y sin embargo tenemos un ámbito, ¿no?, de reivindicación del rol del Congreso como intérprete constitucional, que compartimos mucho, así que eso es lo que hemos querido hacer en esta sesión, tratar de tener distintas visiones, informar un poco lo que está pasando acá, a 8 o 9 días del plebiscito constituyente de salida. Así que quería agradecerle de nuevo a Ana María, a Luis Alejandro, a Daniela, a Rodolfo y por supuesto a Irene, que hicieron posible este conversatorio, este webinar, que después vamos a colgarlo en el blog de iConnect, ¿no? Para que todas y todos puedan volver a visitarlo, mirarlo. Así que muchas gracias por su participación, por el tiempo y por la buena conversación. Gracias, Domingo. Gusto gracias, de ver gracias, a Irene. Rodolfo, Un Luis gusto y Alejandro saludos a todos Daniela. los que nos han acompañado hoy día. Irene. Gracias, Domingo. Gusto verte, Ana Gracias, María, gracias, Alejandro. Adiós, Bien, igualmente. Viene en España. bien. Nos vemos Gracias pronto. a todos los Voy a Un votar, gusto. voy a votar. que nos Chao, escuchan. Daniela, que esté muy Un gusto bien. compartir con Chao, todos y chao. todas. Adiós, Que esté muy igualmente. bien.